Buenas noches y bienvenidos a la segunda entrega de este especial Colombia Corrupta. La corrupción existe porque en muchos sentidos el Estado y la sociedad lo permite. En países donde las tasas de corrupción son bajas, hay un auténtico deseo de reducirlas. Se tomaron iniciativas reales y acciones tangibles. Expertos colombianos e internacionales en el tema están de acuerdo. En Colombia hay deseo, pero falta mucha acción. Y eso se ve claramente en nuestros municipios. Uno de ellos es Villahermosa, Tolima, donde cada peso que les entra del Estado es muy necesario. Allí muchos habitantes están indignados con su exalcalde y el exsecretario de Hacienda. Dicen que son culpables de una modalidad de corrupción llamada peculado. Diego Guau, que investigó el fenómeno. Pero primero, Diego, cuéntenos qué es peculado. Esta es la historia de un exalcalde y un secretario de Hacienda en un pueblo tolimense acusados o investigados porque supuestamente cogieron el marranito o parte del marranito y se apropiaron de él. Eso se conoce como peculado, es decir, cuando un funcionario o una autoridad pública toman dinero de su pueblo para uso personal. El pueblo se llama Villahermosa, en el norte del Tolima. Después de 4 horas partiendo de Ibagué, se encuentra este municipio humilde, de mayoría campesina y que no supera los 12.000 habitantes. Transacciones recibidas por autorizar. Su actual alcalde, Germán Uribe, denunció hace 4 meses a su antecesor, el joven exalcalde Carlos Evelio Herrera. En mi concepto sí fue un alcalde corrupto. Este es otro armario. Igual opina el exconcejal de Villahermosa, Fabio Sepúlveda. La corrupción no puede seguir más, o sea, no puede ser tan descarada esa forma de robarse la plata de todos los villahermosunos. De acuerdo con Sepúlveda y Uribe, el pueblo se fue al fondo cuando lo gobernó este villahermosuno de pura cepa. Somos 47, ocupamos el último puesto en todo. ¿Cómo fue la administración de Carlos Evelio Herrera? La peor administración que he conocido en la historia del municipio. El alcalde Carlos Evelio me dijo que él que iba a arreglar el alcantarillado y nunca ha hecho nada. Y debido a ese problema, mira cómo tengo la casa. Había platica por impuestos y por regalías, pero no se veía reflejada en obras. Quedan las calles acabadas. Aquí ya se escuchaban algunos rumores sobre supuestos actos de corrupción de Carlos Evelio Herrera. Se tapó de plata y se fue para Ibagué a vivir sabroso. Ah, pues le fue bien a él, ¿y a ustedes? No, a nosotros nos fue más mal que los perros de Nesa. Pero no había pruebas. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando la Sociedad Tolimense de Ingenieros entregó este puente en 2014, pero no recibió todo el dinero acordado. Fernando Sánchez es su representante legal. Oficiamos varias veces al alcalde anterior, Carlos Evelio Herrera, solicitando el pago y nunca nos respondieron. Este es el puente que comunica el municipio de Villahermosa con Yarumal y 5 veredas más. Costó 642 millones de pesos. Según los ingenieros, a ellos les deben más de 200 millones de pesos por la construcción de este puente. Ellos le han hecho el reclamo al exalcalde Carlos Evelio Herrera y a su secretario de Hacienda. Como no les han respondido, entonces, ¿qué hizo la Sociedad de Ingenieros? Se fue hasta el pueblo y empezó a averiguar dónde estaba la platica. Y se encontraron con que hay 65 millones de pesos que en efecto sí fueron consignados, sí fueron depositados, pero no en la cuenta de ellos. Misteriosamente, esos 65 millones de pesos aparecen en la cuenta del secretario de Hacienda, Augusto Flores Lozano. Lo peor para Villahermosa es que ese giro de 65 millones de pesos a la cuenta personal del exsecretario de Hacienda, Augusto Flores Lozano, era solo la punta del iceberg. Son más o menos más de 80 transacciones de ese estilo, de las cuentas del municipio girada a la cuenta personal del tesorero, de la esposa y del mismo alcalde. Esas 80 transacciones que usted me dice, Fabio, ¿a cuánto ascienden? Suman alrededor de 1.304 millones de pesos. Incluso hay 4 giros a la esposa del exsecretario de Hacienda. Se llama Ligia Benavides Chávez. ¿Cuánta plata le consignaron a Ligia Benavides Chávez? Según el informe que nos dio el Banco Agrario, 22 millones de pesos. Y lo que más indignaba a muchos villahermosunos era esto.
En una de las cuentas del municipio, la del Banco Agrario, hay 62 consignaciones a la cuenta personal del exsecretario de Hacienda, Augusto Flores Lozano. Suman casi 860 millones de pesos. Fueron efectuadas entre 2013 y 2015. Es un delito muy grave porque es una plata que es de la gente, la pobre gente humilde que deja de pronto de hacérsele un baño en una cocina para que llegue así con todo respeto un sinvergüenza a llevarse la plata. Aunque la mayor parte de los 1.304 millones de pesos fue consignada a Augusto Flores Lozano, hay que tener en cuenta esto. Para el manejo de una cuenta y de una transacción virtual, toda entidad da dos claves. Una clave la maneja el tesorero y la otra clave la maneja el alcalde. Para que hubiera habido una transferencia al secretario de Hacienda, tiene que haber habido la autorización del señor alcalde. ¿Y no será más bien que esa vez el tesorero le metió un gol al alcalde? Sí, uno puede pensar eso, pero yo digo que se equivoquen más de 80 veces en eso. Libardo Bedoya es presidente del Consejo de Villahermosa. ¿Qué tanto daño le hace a un municipio tan pequeño como este que se pierdan 1.300 millones de pesos? Mire, por ejemplo, estas vías, existiría la posibilidad de pavimentarlas. El estado de las calles está muy mal, entonces me queda siempre difícil ir hasta la escuela. Cristian Camilo Londoño padece a diario las calles de Villahermosa. Sus extremidades están lesionadas porque tienen artrogriposis múltiple. Carlos Herrera nos falló a nosotros. Yo tenía confianza en que él las arreglaría. El presupuesto son cerca de 6.000 millones de pesos y que se hayan perdido 1.300 millones de pesos en este municipio tan pobre, eso es una catástrofe. El alcalde Uribe y Fabio Sepúlveda denunciaron en Procuraduría, Fiscalía y Contraloría a Carlos Evelio Herrera y a Augusto Flores Lozano. Eso es especulado por apropiación. Pero hasta el momento no hay mayores avances. Pero hay más. Fabio Sepúlveda, concejales y Germán Uribe siguieron escarbando en la otrora oficina de Carlos Evelio Herrera y encontraron otros contratos raros. Por ejemplo, la compra de este sonómetro, un aparato para medir el ruido. Este almacén de Ibagué lo cotizó en 1,5 millones de pesos, pero su factura es de casi 5 veces más, 6.950.000 pesos. César Muñoz es concejal. Lo hizo pasar por casi 7 millones de pesos cuando lo averiguamos en el mercado y está en un promedio de 1,5 millones, casi 2 millones. También denuncian esta compra en un ancianato. Fueron 4 armarios de esto que, como ustedes pueden ver, 4 camas, como ustedes las ven acá, ¿sí? Acá hay 2. Además de un horno y una vajilla de plástico. Y todo esto le costó al municipio 13.200.000 pesos. Lo mismo dicen de un contrato para la reina de Villahermosa. Hay un contrato también por 10 millones de pesos para preparar una reina. Me dijeron que solamente le habían comprado un vestido de 500.000 pesos. Y que también fingió un atentado. En 2015, al momento de terminar el periodo, también circuló un falso panfleto del ELN donde lo tenían como objetivo militar. Esto opinó en radio el comandante de la policía del Líbano, capitán Juan Páez. El panfleto no tiene ninguna credibilidad. ¿Podemos descartar que es guerrilla? Claro que sí. A pesar de eso, el exalcalde continúa con escolta pagado por el Estado. El sector donde él vive es uno de los mejores sectores de Ibagué, en el cual una casa ya no baja de 800 millones de pesos. Hola, doctor. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? El pasado 15 de noviembre entrevistamos en Ibagué al exalcalde Carlos Evelio Herrera. Sobre las consignaciones de la cuenta del municipio a su cuenta personal, aseguró que son de su sueldo, primas y bonificaciones. Sin embargo, esa versión será investigada. Pero, ¿cómo justifica el tema más espinoso, los 62 movimientos millonarios a la cuenta de su secretario de Hacienda? Que efectivamente sí hubo una falta. Y la falta fue de que el funcionario al cual yo nombré, por su experiencia, por su formación, que haya abusado de esa confianza. Pero lo que no cuadra, señor alcalde, es que para que este señor Augusto Flores pudiera hacer todas estas transacciones, usted tenía que digitar también su clave. En las cuentas que me llevaban a mí nunca decía y nunca se había reflejado que la plata iba a nombre del secretario, iba a nombre de cada uno de los contratistas. ¿Dónde está esa plata, esos 1.304 millones de pesos? Pues se le pagó a los contratistas. Para que giren todo este dinero, usted tiene que depositar o digitar su segunda clave. Eso lo hace ver a usted como si fuera
cómplice o partícipe de todas estas consignaciones, más de 100? La respuesta, con su debido respeto, se la daré a los entes de control. Se lo vuelvo a preguntar. Se los daré a los entes de control. ¿Por qué a nombre de Augusto Flores y no a nombre de los contratistas? La respuesta se la daré a los entes de ¿No control. tiene una mejor respuesta para esto? A los entes de control. Si Augusto Flores es el único responsable y asaltó la buena fe de Carlos Herrera, hay una pregunta lógica. ¿Usted ya denunció a Augusto Flores Lozano por toda esta lista donde aparecen las consignaciones en la cuenta de él? Mis abogados tomarán las acciones ¿Pero necesarias sus del caso. abogados ya lo denunciaron o todavía sigue esto así? Mis abogados tomarán en su momento... ¿Sus abogados lo denunciaron o ustedes no han denunciado a este señor? Mis abogados, son situaciones que... Cuarta vez, ¿sus abogados lo denunciaron? Vuelvo y le reitero, mis abogados a su debido momento nos pronunciaremos. Alcalde, ¿usted no denuncia a Augusto Flores porque es cómplice de él, porque piensa que al denunciarlo quizás también se está usted poniendo la soga al cuello? Otra pregunta, ¿por qué aparece aquí una plata girada también a la esposa de Augusto Flores Lozano? O sea, ¿eso qué presentación tiene una señora que ni siquiera es de la administración? Vuelvo y le reitero, las explicaciones se las daremos a los entes de control. No, es que usted dé explicación, porque es que usted también tuvo que haber digitado su cuentica. Digitaba mi clave para pagar las cuentas que fueron contabilizadas, digitalizadas y autorizadas. ¿Y la señora esposa de Augusto Flores era contratista también? ¿Qué hizo la señora Ligia Benavides que construyó allá en el municipio? Vuelvo y le respondo. Esas respuestas se las daremos a los entes de control. Oye, ¿no le da pena que su municipio haya quedado de 45 bajo su administración? Vuelvo y le reitero, no soy yo quien evalúa, es planeación nacional. Y cuando se miran los estándares desde un escritorio sin conocer los contextos de una región, es un poco complicado. Simón Gaviria es el director de Planeación Nacional. Eso no es una excusa, y menos una excusa para poder argumentar que los secretarios de Hacienda guardan los recursos del municipio en sus cuentas personales. Vamos a acompañar al actual alcalde porque esos recursos hay que recuperarlos para el municipio. También le preguntamos por los contratos pequeños. Me hablan de un sonómetro que costó 6.950.000. ¿Por qué tanto si vale 1,5 millones? Si cometimos una falta, tendremos que entrar a responder por ella. Sobre la reina, el exalcalde dijo que no solo le compró vestidos. Hay vallas, hay pendones, hay todo el tema logístico, el tema de apoyo. ¿De qué puesto quedó esta reina o cómo le fue? Ganó. Ella ganó el certamen. Yarixa Castaño fue la reina. ¿De qué quedaste? ¿De cuarta? Pero bueno, te fue bien. ¿Cuarto puesto? ¿Entre pues, cuántas candidatas eran? Entre 5 o 6. ¿Por qué ahora vive en una casa tan bonita? Vuelvo y le reitero, esos son temas totalmente confidenciales que reposan en mi declaración de renta. Y sobre el supuesto autoatentado, aseguró. Pues si es la versión y tienen los elementos probatorios, pues yo los invito a que me denuncien y que actúen. Porque pues aquí el culpable de todo soy yo. La actuación más descarada y el robo de frente que están haciendo o que hicieron de las finanzas del municipio. ¿Hizo peculado usted en su administración? Tendrá que demostrarse que yo me apropié de algún recurso que no me correspondía. Encontramos 400 y pico... Edilberto Pava es el contralor del Tolima. Hay que aplicarle todo el peso de la ley. Si llega a haber una situación anómala, nosotros tenemos que dar el resultado. Y hay otra cosa que tiene muy indignados algunos villahermosunos. Ellos no entienden por qué Carlos Evelio Herrera y su secretario de Hacienda, Augusto Flores Lozano, fueron premiados con contratos aquí, en la gobernación del Tolima, al mando de ese señor, Óscar Barreto, el actual gobernador de este departamento. Aquí vinimos a preguntarle al señor Augusto Flores su versión de los hechos acerca de estas acusaciones. Sin embargo, en la gobernación del Tolima nos manifestaron que hace algunos días no le renovaron su contrato. Por teléfono, Augusto Flores nos dijo que no estaba en Ibagué y que no iba a pronunciarse. Tampoco su esposa. En los sistemas educativos. Ahora nos enfocamos en el gobernador del Tolima, Óscar Barreto. Lo encontramos en una conferencia. No solamente desviaron esa plata a las cuentas personales, sino que los premia al gobernador dándoles contrato en la gobernación, es lo que dice la gente. No, obviamente la gente puede tener hasta razón y uno entiende la gente, yo comprendo la gente en ese sentido, pero yo no me puedo involucrar ni abrogarme obviamente facultades que no tengo para ir a condenar personas que hasta ahora están avanzando en un proceso de investigación. Al igual que Carlos Herrera, el gobernador Óscar Barreto también está siendo investigado por peculado. Lo que se investiga en Villahermosa, un supuesto peculado, es lo que ocurre en muchas ciudades y pueblos de nuestra Colombia corrupta. Si Bogotá, la ciudad más vigilada y donde están las principales autoridades, fue víctima del carrusel de la contratación,
¿Qué se puede esperar de municipios apartados y poco controlados como Villahermosa? A nivel de ellos se llama peculado porque son funcionarios públicos, pero el peculado en términos coloquiales y para que la gente lo entienda es un robo. Para algunos villahermosunos, la situación de su pueblo luego de la administración de Carlos Herrera se podría representar en 3 vehículos. El campero, que pagan a diario decenas de campesinos para movilizarse en el municipio. La cuatrimoto pequeña que paga la familia de Cristian porque las calles que conducen a su colegio siguen averiadas. Y la camioneta elegante con una escolta pagado por el Estado con nuestros dineros a un exalcalde que está siendo investigado por peculado y corrupción. ¡Qué Villahermosura! Herrera García, quien vive en esa lujosa casa, ganaba un sueldo de aproximadamente 3 millones de pesos. En los últimos años se han registrado 949 condenas por peculado, pero según el Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, solo 110 están en la cárcel. Es decir, solo 1 de cada 9 están presos. A partir de este momento, ustedes pueden opinar con el hashtag #Colombia Corrupta. ¿Usted me puede leer, alcalde, el patrimonio que usted escribió en esa solicitud? Sí, claro, aparece 2 millones de pesos. ¿Ese era su patrimonio en el año 2010? No, le estoy diciendo que hay un error de transcripción. La ley es clara. Antes de entregar cualquier contrato, los funcionarios públicos que manejan nuestros recursos deben abrir una licitación o convocatoria pública casi siempre. Son como concursos en los que se debe determinar quién puede ofrecer la mejor calidad por el mejor precio, ya sea para una obra, la prestación de un servicio o un puesto. Los funcionarios que deben escoger la mejor oferta están obligados a considerar que es usted, el ciudadano, quien debe ser el mayor beneficiado. Pero cuando el funcionario es corrupto, busca beneficiarse primero a sí mismo. Eso es lo que los impulsa a cometer el delito de tráfico de influencias. Pues Manuel, a propósito de este tema, le preguntamos a Juan Guillermo Mercado qué es eso, qué es tráfico de influencias y cuál es el perfil del funcionario corrupto más común. Manuel, el tráfico de influencias es el delito de corrupción que más se da en Colombia. Comúnmente se da a diario en el Congreso, en la justicia, para repartir contratos y hasta para buscar un empleo. María Ortiz es una humilde campesina de Ricaurte, ubicado a 2 horas de Bogotá, en la vía que conduce a Girardot. ¿Dónde usted vive? ¿Cuánto extensión? No alcanza a ser 1 hectárea. Desde hace 10 años, ella y un grupo de campesinos de Ricaurte buscaron que el gobierno les entregara tierras aquí. ¿Qué haría usted con 3 hectáreas más, María? Cultivaría platanera, maíz, yuca, tomate. Pero la tierra nunca llegó para esos campesinos necesitados. Un año después, ella vio que algo extraño sucedía en el lote. Vinieron en motos. Si ellos habían pedido estas tierras para cultivar, ¿por qué había personas divirtiéndose en motos allí? María y otros campesinos buscaron al veedor del municipio de Ricaurte, Sergio Santos. Para mí es un caso de presunta corrupción. Para buscar probarlo, Sergio tuvo que remontarse hasta el año 2010, cuando en Ricaurte era alcalde Campo Elías Prada, del Partido Liberal. El veedor descubrió que en marzo de ese año, Carlos Andrés, su hijo de 30 años, presentó ante el INCODER, la entidad encargada de administrar las tierras del Estado, una polémica solicitud. En la solicitud, Carlos Andrés dijo que era muy pobre y que su patrimonio era de 2 millones de pesos. Aun cuando él no era un campesino pobre, sin que los residentes de estas tierras lo entendieran, el funcionario Jorge Emilio Reynals Burgos, del INCODER, aceptó esa cuestionada solicitud. Buscamos al funcionario del INCODER. Lo contactamos telefónicamente. No, pero yo no trabajo ya con el INCODER.
pero él no quiso dar una entrevista a Séptimo Día. Yo no estoy autorizado. Los campesinos asumieron que no habían sido favorecidos y nunca sospecharon que quien sí había sido beneficiado era el hijo del alcalde, Carlos Andrés Prada. 4 años después, lo que sí llamó la atención de los campesinos era que en el lote no había plantas de sábila sembradas, para lo que había sido asignado. Nosotros vemos que ahí lo que había era una pista para practicar deportes de motocross y de cuatrimotos. El veedor Sergio Santos demandó a Carlos Prada por el delito de tráfico de influencias y pidió a la Procuraduría que investigara al funcionario del INCODER Jorge Emilio Reynolds. Carlos Prada es hoy el alcalde de Ricaurte. Le preguntamos cómo obtuvo el lote. Lo solicité con la convicción de que cumplía todos los requisitos legales para tenerlo. No era una persona de escasos recursos, es abogado de profesión y para la época del 2010 él presentaba un capital importante. Las pruebas de esa afirmación son estos certificados que dicen que Prada tenía un apartamento y un lote que suman más de 220 millones de pesos. Y esa se lleva... El hoy alcalde reconoció ser propietario de esos bienes. Al momento de solicitar la adjudicación, yo poseía un apartamento. Pero recordemos que él se presentó ante el INCODER como un humilde campesino con un patrimonio de 2 millones de pesos. ¿Usted me puede leer, alcalde, el patrimonio que usted escribió en esa solicitud? Sí, claro, aparece 2 millones de pesos. ¿Ese era su patrimonio en el año 2010? No, le estoy diciendo que hay un error de transcripción. Su patrimonio era más de 200. Claro, porque eso valía el apartamento, 200 millones de pesos. Lo que usted está diciendo, alcalde, es que se equivocó cuando llenó la solicitud. Debe haber un error de transcripción cuando se fue llenando y se fue diligenciando el proceso. Ese supuesto error que el alcalde dice haber cometido bajó la suma de su patrimonio en casi 218 millones de pesos. Pero no vicia el proceso. Yo no estoy cometiendo una irregularidad. El señor supera esta cifra de patrimonio. Carlos Ignacio Carmona es el director de Ordenamiento Social del Ministerio de Agricultura, la máxima entidad del gobierno que vigila el uso real de la tierra en Colombia. De entrada, hay una presunta falsedad en documento público porque el señor, bajo la gravedad del juramento, estaba afirmando esto. Para Carmona, el funcionario del INCODER que aceptó la solicitud de Carlos Prada debió corroborar la información. Ellos están incurriendo en un error y no deberían haber aceptado esta solicitud. Para el veedor Sergio Santos, Jorge Reynolds del INCODER había sido influenciado por Carlos Andrés Prada para que él aceptara su solicitud y así pudiera tener su lote. ¿Para ustedes esto es un tráfico de influencias lo que hizo Carlos Prada en el municipio de Ricaurte? Yo no creo, estoy seguro de que sí hay tráfico de influencias. El señor Carlos Andrés Prada no podía ser beneficiado por el predio baldío porque el primero era el hijo del alcalde, segundo estaba contratando con un municipio y tercero hacía trámites ante el INCODER. En la denuncia lo acusan de corrupción y del delito de tráfico de influencias. ¿Qué tiene que responder ante eso? No acepto esa afirmación. No puede ser tráfico de influencias. No es pecado que mi papá sea alcalde y en ese momento se haya adjudicado un predio baldío. Este es el camino principal de la pista de motocross, que según la denuncia de Sergio, se encuentra dentro de los terrenos adjudicados al alcalde Carlos Prada. Según una resolución del INCODER, aquí debería haber un cultivo de sábila. Pero lo que Séptimo Día encontró después de recorrer este terreno no fueron esas plantas, sino las huellas de cuatrimotos. El alcalde Prada sigue siendo el dueño del lote. Recorrimos el lote y nunca encontramos esa sábila. Lo que encontramos fue una pista de motocross. No pueden precisar que ha sido utilizado el lote para una pista de motocross. Por 2 días donde unas motos puedan pasar, no pueden aducir que hay una pista de motocross. Fernando Carrillo es el nuevo Procurador General de la Nación. Yo creo que esa es la peor disfuncionalidad del sistema. Ese es el peor cáncer de la democracia. Yo creo que la ciudadanía tiene que reaccionar contundentemente. Tiene que producirle indignación un acto de corrupción. Nosotros vamos a implementar, incluso con Transparencia Internacional, unos canales de información y sobre todo de denuncia para la ciudadanía, que es un verdadero instrumento, no solo de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, como se demuestra en el mundo que es efectivo, sino que haya un seguimiento muy pormenorizado de las denuncias para que terminen en sanciones efectivas. Después de la entrevista, el alcalde Prada le envió estas fotografías a Séptimo Día. Según él, en su lote no hay una pista de motocross, sino que tiene sembrado estas plantas de sábila.
Sin embargo, 15 días antes de que Séptimo Día recibiera estas fotografías, en el lote no había cultivos de sábila. ¿Usted qué siente que le hayan regalado este lote a un rico? No, sabe que directamente a una persona que verdaderamente la necesitara. Ella es Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia. Se habla de unas 15, 20 redes de contratistas que monopolizan toda la contratación en el país. Contratistas que no saben cómo hacer su trabajo, como entregar un refrigerio dañado a niños hambrientos. Eso es de lo más perverso que puede hacer porque está jugando con la vida y la salud de los niños y se están afectando derechos fundamentales, llegando incluso al derecho a la vida. Todo hace parte del tráfico de influencias, un cáncer que carcome nuestras arcas. Y en el caso particular de los funcionarios públicos, aplicarle todas las sanciones que suponen suspensión, destitución, inhabilitación a nivel de derechos políticos y de eventualidad de desempeñar nuevos cargos públicos, que ese es un arma indiscutiblemente poderosa. Un ejemplo de este delito, que investiga la Fiscalía, podría ser el caso del estadio de Neiva. Hace 4 años el alcalde Pedro Suárez decidió remodelar el Guillermo Plaza Salcid. Padres de familia y niños estaban ilusionados con un estadio mejor, donde ver a su equipo del alma. El alcalde Suárez abrió una licitación. Lo hizo a través de un concurso de méritos. El mejor contratista del departamento debía ser el escogido. Sin embargo, para Javier Valderrama, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Huila, las condiciones que el alcalde Suárez puso a los oferentes solo las reunía una empresa en específico. Según Valderrama, esa es la típica forma de eliminar rivales y así favorecer a quien, según él, el alcalde prefería. Nosotros consideramos que eran procesos amañados en la administración del anterior alcalde Pedro Suárez. Esa empresa que escogió el alcalde Suárez se llama Consorcio Estadio 2014, que efectivamente ganó el contrato de casi 20.000 millones de pesos e inició las obras en ese año. Pero en septiembre de 2015 ocurrió un accidente. Las autoridades vieron que el accidente tenía una clara causa. Según Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, la falla fue en el diseño de la obra. Las modificaciones que se habían hecho en torno al proyecto, las desviaciones que se habían hecho, el plan de mejora que no se venía cumpliendo y no se venía avanzando de manera satisfactoria. La alerta de Gaviria activó pesquisas de las autoridades. Los organismos de control encontraron que la firma Consorcio Estadio 2014 había sido multada por malos manejos con sus empleados. Además, las pesquisas mostraron que el interventor, una especie de fiscal que debía vigilar al contratista, era Luis Alfonso Trujillo. Según Simón Gaviria, él no era un ingeniero capaz de poder vigilar ese contrato. Por el contrario, él presentó una hoja de vida en la que se define como agrónomo experto en bovinos y proyectos agropecuarios. Simón Gaviria y los entes de control se preguntaron por qué esta empresa, que no reunía las condiciones para seguir con la obra, fue escogida por el alcalde Suárez y por qué un interventor, que no era idóneo, también fue seleccionado para vigilar. Eso deja muchos cuestionamientos a nivel del gremio. El alcalde Suárez no acató las advertencias. Antes de salir de la alcaldía en diciembre del año pasado, giró dineros para que las obras siguieran. Los hinchas del Atlético Huila veían cada vez más lejano su sueño de ver a su equipo jugando. El 19 de agosto pasado, el infierno llegó al estadio de Neiva. Las víctimas fueron los obreros. Ferney Bolaños era uno de ellos. Luz Mari Díaz es su cuñada. Sabiendo cómo estaba el estadio, ya tenía sus antecedentes y seguir construyéndole más me pareció una injusticia. Simón Gaviria denunció por corrupción al Consorcio Estadio 2014. Cuando se documentan también los casos, tienen que haber consecuencias. Tienen que irse presos, tienen que tener sanciones disciplinarias, tienen que tener sanciones fiscales. En la cárcel, donde aún no están los responsables por el desplome del estadio de Neiva. Sin embargo, hay otros que sí están pagando cárcel por tráfico de influencias. Uno de ellos es el exconcejal de Bogotá, Orlando Parada, y el exdirector de la empresa encargada de pavimentar las calles en Bogotá, Iván Hernández Daza. Por el tráfico de influencias que estos dos funcionarios públicos cometieron, un joven inocente de 26 años murió. Mi hijo fue víctima de obras que no se hacen, de plata que se roban funcionarios. Él es víctima de un tráfico de influencias
El 22 de mayo de 2015, Brandon Naranjo regresaba a las 10 de la noche a su casa por esta avenida del sur de Bogotá. Mi hijo venía de trabajar, un muchacho muy juicioso. Por culpa de un hueco, un motociclista cayó del vehículo y murió. ¿Por qué estaba este hueco sin pavimentar? Al parecer existió interés indebido en la celebración de contratos. El fiscal general de la época, Eduardo Montalegre, aseguró que Bogotá había asignado un presupuesto para arreglar las calles de Bogotá, entre ellas la avenida donde se accidentó Marlon. Sin embargo, Montalegre denunció que esos arreglos nunca se hicieron porque el dinero de los millonarios contratos terminaron en manos de funcionarios corruptos. ¿Por qué Iván Hernández contrató a esos constructores? Testigos le ayudaron a la fiscalía a descubrir un círculo de corrupción. En el centro de ese círculo está Iván Hernández. La fiscalía supo que los contratistas habían sido recomendados por un concejal. Ese concejal es Orlando Parada. La pregunta era por qué Hernández asentó la recomendación de Parada. Los testigos le dijeron a la fiscalía que Iván Hernández le debía un favor al concejal Parada. ¿Cuál era ese favor? Años atrás, cuando Hernández era funcionario público, el concejal Parada lo ayudó con sus contactos. Hernández pagó el favor dándole contratos a los amigos del concejal, que no eran los propicios para hacer las obras. El resultado fueron obras inconclusas en avenidas, como en la que se accidentó Brandon. Nosotros los elegimos para que nos representen y hagan un buen servicio, pero se roban todos los dineros que están para obras públicas. Si ese hueco hubiese estado tapado en la primera fecha, que fue en mayo, mi hijo estaría vivo. Aun cuando hay centenares de acusaciones por tráfico de influencias, según datos de la Fiscalía, 3 personas han sido condenadas penalmente y se encuentran en la cárcel, y 10 aún son sindicadas. Por la vía disciplinaria, la Procuraduría reporta 18 sanciones castigadas. Ya regresamos. Eso es macondiano, la corrupción político-administrativa. Ese es uno de los factores que me ha llevado a una situación de periodista amenazado. Una de las formas más efectivas de visibilizar la corrupción es a través de la prensa. En los últimos 40 años han sido asesinados 152 periodistas en Colombia, la mayoría por denunciar corrupción, casi todos impunes. Solo en 7 de los 280 delitos contra periodistas existe alguna condena. La Fiscalía tiene en su poder la grabación de una conversación. Cuando un periodista en Colombia desenmascara a un corrupto, es común que se convierta en un blanco de amenazas e incluso puede ser asesinado. Yo llevo 42 años de periodista y la situación más amenazante y angustiante que he vivido por amenazas ha sido ahora. El periodista Gonzalo Guillén está amenazado por destapar varios escándalos de corrupción en La Guajira. Gracias a sus investigaciones, se pudo establecer la culpabilidad de varios delitos de Kiko Gómez, exgobernador de ese departamento. Son 131 homicidios. De 131 homicidios ya estaparan sentencia a 2 casos en los de 6 asesinatos. Ahora Guillén está exiliado, teme por su vida. Como él, cientos de periodistas en Colombia están amenazados. Uno de ellos es Edison Lucio Torres. Trabaja para una emisora comunitaria y en una página web en Cartagena. Durante años ha hecho denuncias sobre corrupción de funcionarios públicos en el departamento. Sufrí una persecución de los grupos al margen de la ley. Un amigo que es defensor de los derechos humanos, abogado, me dijo, mira, en un expediente aparece de que a ti te van a asesinar. Frente a ese hecho inminente, me tuve que venir para Cartagena desplazado con mis 3 hijos. 152 periodistas han sido asesinados en Colombia entre 1977 y 2015. Hoy Colombia ocupa el puesto número 11 de los países mortales para ejercer el periodismo, según el Comité para la Protección a Periodistas. El ejercicio profesional, desafortunadamente, tiene varias amenazas. La principal amenaza es que tú pierdas la vida, como le ha sucedido a varios de mis colegas. Mi nombre es Clodomiro II del Cristo Castilla Ospino.
Uno de ellos era Clodomiro Castilla, periodista de prensa y radio, de 50 años. Fue asesinado en marzo de 2010 en Montería. Clodomiro se ensañó en una lucha frontal y de frente contra la corrupción en el departamento de Córdoba y a ponerlo en evidencia. Sus denuncias contra políticos corruptos, quienes tenían vínculos con paramilitares en Córdoba, fue la crónica anunciada de su muerte. Poco tiempo antes de su asesinato, fue entrevistado en la W Radio. La amenaza ha persistido. Yo dirijo una revista aquí de periodismo abierto. Entonces el riesgo mío aumenta cada día más y hasta he tocado la puerta de la presidencia de la República y no he encontrado ningún eco. Han pasado 6 años de la muerte de Clodomiro Castilla y el crimen sigue impune. Siguen tras la pista del hombre que asesinó hace algunos días a la periodista Flor Alba Núñez. Flor Alba Núñez, reportera de la emisora La Preferida de Pitalito Huila, denunciaba corrupción en campañas electorales, compra de votos, entre otras irregularidades, y señalaba con nombre propio a funcionarios públicos corruptos. En septiembre del año pasado, un sicario le propinó 2 tiros cuando salía de su emisora en Pitalito. Hay una captura por las autoridades. Sería el autor material. Aún falta establecer quién es el autor intelectual. Juan Camilo Ortiz, como probable coautor. Flor Alba solo estaba cumpliendo con su deber, identificar corruptos y promover transparencia. Hoy está muerta. Los periodistas de provincia sí son héroes, eso sí es la verdad. Algo que fomenta la impunidad de los que atentan contra los periodistas son las leyes garantistas que usan los corruptos. Usan instrumentos jurídicos para alegar que se les viola el derecho del buen nombre y la intimidad, que tienen el derecho al olvido y a través de jueces, a veces cercanos, logran impedir que sus actos de corrupción salgan a la luz pública. Eso es macondiano, la corrupción político-administrativa. Ese es uno de los factores que me ha llevado a una situación de periodista amenazado. En el caso de Córdoba es que la mayoría de los periodistas tienen que vivir de la cuota de la pauta publicitaria de la clase política y eso los abstiene a hacer denuncias relevantes de casos de corrupción porque le bloquean. Un cambio urgente es necesario, según Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Nosotros quisiéramos promover la cultura del supersapo. El supersapo tiene que ser el héroe y no el villano. Aquí tiene que haber una cultura de reconocimiento al que trabaja por el beneficio de la comunidad y quien rechaza de manera categórica cualquier acto de corrupción. En Colombia, aún hay reporteros que siguen en la lucha desde sus regiones, informando, destapando, con miedo, con valentía. Mientras tanto, otros seguirán dando la pelea desde el exilio. Decía Kapuczynski, yo siempre prefiero esa descripción de periodismo. Dice que los periodistas no estamos para aplastar a las cucarachas con los pies, sino nuestro oficio es el de encender las luces para que la sociedad vea cómo corren las cucarachas. Ese es el único oficio que tenemos. Otros aprovechan las amplias garantías que el sistema judicial les ofrece para amenazar la libertad de prensa. Un ejemplo, el alcalde de Villahermosa, que ustedes conocieron esta noche, interpuso una tutela para tratar de impedir que saliera en la nota. Los colombianos somos rápidos a la hora de señalar corruptos. Pero ¿qué tan honestos somos nosotros? Paola Rojas hizo un pequeño experimento en estaciones de Transmilenio de Bogotá. Cuidado, porque para ser corrupto no se necesita ni ser político, ni ocupar un cargo público, ni robar grandes sumas de dinero. Basta con ser tramposo y hacer algo como esto. ¿Por qué lo harán? ¿Qué opina de esos políticos que nos roban, que son corruptos? ¿Qué puedo opinar yo? En mi parecer que los son demasiado corruptos, ¿sí? ¿No está siendo también tramposo usted y corrupto al meterse con la...? ¿Quién no roba en esta vida? Roban ellos, que tienen plata, ahora uno que es pobre. Un pensamiento muy colombiano. Hola, buenos días. ¿Está cansado de que nuestros políticos nos roben?
Sí, claro. Subirse colado a un Transmilenio no es ser tan tramposo y tan corrupto como el político que roba grandes sumas de dinero. No, para nada, porque no le está robando al que tiene. Este otro hombre también confiesa que entró sin pagar. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Y usted les enseñaría a colarse? Sí. Entonces, ¿cómo pretende usted que el país cambie y que cambie culturalmente si usted a su hijo le va a enseñar a ser corrupto? El día que la República me enseñó otras cosas, yo enseño otras cosas. Para quienes sí pagan, esto es indignante. Robar es robar. Que por naturaleza nosotros los colombianos somos como se dice coloquialmente, muy abejas y vivos. Ahora Paola Rojas nos da un adelanto de la tercera y última entrega de este especial de Séptimo Día. Colombia corrupta. ¿Usted ha imaginado estar a más de 40 grados centígrados y sin una gota de agua para beber? Pues así viven en el municipio de Camarones, en La Guajira. Tú estás viendo ese agua como antojado, pasa saliva. ¿Por qué? Porque pocas veces tomamos agua dulce. Lo curioso es que a pocos metros de sus casas está este moderno acueducto. La obra como tal fue un fracaso. Abogados, concejales y habitantes responsabilizan al exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos, de ser el autor de este elefante blanco. No realizó los estudios técnicos. Los está matando en vida. Usted como alcalde dirigiendo la obra certificó que ese pozo iba a salir agua apta para el consumo humano. Paola, yo no soy técnico para determinar que esa agua es potable. El próximo domingo los espero con la radiografía de un delito que literalmente tiene en este momento a cerca de 8.000 personas a punto de morir de sed. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.